En el Salmo 110 que vimos el domingo pasado, el Padre presenta a su Hijo como el juez de aquellos que no aceptan a Jesús como el Rey y sacerdote en sus vidas. Un Rey que, sin embargo, sí reina en las vidas de aquellos que nos dejamos guiar por Él como el único camino hacia la casa del Padre. Es un Rey que reina en nuestras vidas, pero que también es un sacerdote que intercede ante el Padre, limpiando y curando las heridas que se producen en nuestras vidas, en nuestro caminar hacia la victoria final. Y el Salmo nos decía que Jesús no era cualquier sacerdote, sino que era uno según el orden de Melquisedec, orden claramente superior, como descubrimos en la predicación, al profundizar pues, en lo que nos decía Moisés sobre Melquisedec en Génesis y lo que el escritor de Hebreos les decía a aquellos cristianos judíos que se veían tentados a volver a un sacerdocio claramente inferior y además un sacerdocio anulado. Un sacerdocio de sacrificios que al poderlos ver, estos judíos, al poder ver esos sacrificios y a los sacerdotes también, pues les parecían más seguros que el sacrificio hecho por Jesús de una vez y para siempre. Sacrificio el de Jesús, que tenían que confiar por fe, porque no lo estaban viendo constantemente como antes. Así pues, vimos que tenemos un sumo sacerdote superior a los sacerdotes del antiguo pacto, a Jesús ordenado sacerdote por juramento del Padre y hecho superior por la naturaleza de su propio sacrificio. ¿Cuál es la naturaleza de este propio sacrificio? Pues Él mismo, inmolado, Él era el sacrificio inmolado en nuestro lugar por nuestros pecados. Claramente, pues, Jesús es superior a aquellos sacerdotes que no solo se morían y, por lo tanto, debían ser sustituidos por otros, sino que previamente necesitaban ellos presentar sacrificios por ellos mismos antes de hacerlo por el pueblo por el cual intercedían. Y yo creo que al ver a Cristo así, como este sumo sacerdote superior que el Padre nos da, verle como el sumo sacerdote de un nuevo pacto que nos acerca a Dios como nunca antes había ocurrido, fue algo que nos dejó a todos impresionados al profundizar sobre el Salmo 110. Quiero trasladarte la idea cierta que Dios ha puesto en mi corazón esta semana para hacerte ver con claridad el amor de Dios por ti. Y por lo tanto, cuando veas con claridad este amor que Dios tiene por ti, puedas dar una respuesta no forzada, una respuesta que debe de surgir del corazón como un fruto, no como una obra en la carne. Es esto. Él se llevó en la cruz, con cada desprecio recibido, tu desprecio y el mío. Ese desprecio que durante esta semana y durante todas las semanas de nuestra vida le hemos mostrado al desobedecer. Él se llevó en la cruz, con cada insulto recibido, tu insulto y el mío, ese que durante esta semana hemos proferido contra los demás. Cristo se llevó en la cruz con cada latigazo recibido e incrustado en su piel, todos los dolores e injusticias que has cometido contra otros. Él se llevó en la cruz con cada clavo martilleado en sus manos, todos los pecados que contra Él hemos cometido esta semana. Cristo se llevó en la cruz con el dolor intenso que las espinas producían en su sien y en su frente, todas las afrentas que al Padre le hemos ocasionado durante esta semana con nuestra infidelidad. Y Cristo se llevó en la cruz, con el corazón traspasado por la lanza en su costado, la paga por nuestro asqueroso pecado de todos los días. En realidad, con su muerte lo que hizo fue pagar la tuya y la mía, para que así podamos vivir aquí de verdad y allí eternamente. ¿Cómo no le vas a alabar? ¿No? Porque de eso se trata el Salmo de hoy. Pero claro, Él se llevó todo esto si es que además de tu Rey le has reconocido como tu sacerdote, un sacerdote que presentó un sacrificio perfecto en la cruz para pagar por tus culpas. Pero hay más. Hay más porque además de llevarse tus culpas, te regaló su justicia. Llevarse tus pecados, o sea, hacerte inocente siendo culpable, y darte su justicia, o sea, hacerte justo sin serlo, eso es lo que Él ha hecho por ti y por mí. Porque al cielo no entran los culpables, pero es que al cielo tampoco entran los inocentes. Al reino de los cielos solo entran los justos.
Por eso es que no solo se ha llevado tus pecados haciéndote inocente, sino es que también te ha regalado su justicia, esa que Él vivió aquí en la cruz por ti, en su vida aquí por ti, te ha regalado su justicia haciéndote justo. Él te regaló la vida justa que Él vivió y que tú jamás has podido ni podrás vivir. Y lo ha hecho para que puedas acceder libremente al Padre aquí y eternamente allí. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de eso de verdad? Porque sin darse cuenta de eso es muy difícil, en realidad es imposible, responder a Dios de manera adecuada a ese amor que Él ha derramado por nosotros. Es de lo que trata el Salmo de hoy. Yo espero que te hayas dado cuenta de eso a través de todas las predicaciones que en la Iglesia has estado escuchando, pero también a través de la comunión que tienes con el Padre, a través de los devocionales, con las Escrituras a solas con Él. Porque la luz que nos mostró el Salmo 110 sobre quién es Jesús y la luz que arroja su palabra sobre nuestro corazón cuando estamos en comunión con Él, no solo nos muestra lo malvados que somos todos nosotros, sino que nos enseña lo precioso que es nuestro Rey y sacerdote perfecto, que es Cristo. Vuelvo a repetirlo, la palabra no solo te muestra lo malvado que eres, sino lo precioso que es Él. Por eso, cuando tú le ves como realmente Él es, cuando ves toda la hermosura de su comportamiento contigo al salvarte de ti mismo, es cuando te das cuenta que no hay nada más importante que Cristo y su gloria. Y es por eso que le alabas de verdad. Si el perdón de los pecados es un privilegio, no te quiero ni contar lo que significa la justicia, su justicia en tu propia vida. ¿Te das cuenta de quién es Él? ¿Te das cuenta de su sacerdocio? ¿Quién es Él? Ese es el punto al que tenemos que llegar en nuestra alabanza, en realidad en nuestra vida, porque nuestra vida debiera ser una alabanza de continuo, ¿no? Es cierto que no se trata de ti ni de lo que Él hizo por ti, pero debido a nuestra necedad, eso es lo primero que tenemos que recordar. ¿Para qué? Pues para darnos cuenta de quién Él es. Por eso, y después de lo que acabamos de memorar, después del recuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros, mi pregunta, y antes de comenzar el Salmo 111, es la siguiente. ¿Cómo se puede responder ante semejante sacrificio? ¿Cómo respondes a eso que has visto que Dios ha hecho por ti en la cruz, sin ninguna necesidad de tener por qué haberlo hecho y sin tampoco tú merecerlo? ¿Cómo se puede responder? Espero que el Salmo 111 nos dé la respuesta y nos ayude a todos a encontrar la solución. Salmo 111, versículos del 1 al 10. Aleluya. Aleluya, porque es como comienza el Salmo. Si te fijas, antes del primer versículo es lo que pone, es el título del Salmo. Aleluya. Alabaré a Yahvé con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Yahvé, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Yahvé. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hemos empezado la predicación de hoy recordando que Cristo es nuestro Rey y nuestro sacerdote, y que además lo es por un nuevo pacto que sin duda es mejor que el anterior, como vimos en el Salmo 110. Y también nos hemos preguntado cómo podríamos responder a eso que Dios ha hecho por nosotros en ese nuevo pacto, sabiendo de nuestra absoluta imposibilidad de cumplirlo en la ley. Pues yo creo que en el Salmo 111, y especialmente en su primer versículo, podemos encontrar la clave para responder de manera correcta al amor desinteresado de Dios. Porque este Salmo nos muestra
que Dios ha de ser conocido por su pueblo para poder ser adorado. Lo vuelvo a repetir, este salmo nos muestra que Dios ha de ser conocido para poder ser adorado por su pueblo y que la obediencia a ese conocimiento de Dios trae sabiduría a nuestra vida. Pero también este salmo se inicia con la clave para poder hacerlo de verdad. De ahí la importancia de la pregunta que yo voy a hacer ahora y que es el título de nuestra predicación. Y que en realidad está respondida a esa pregunta entre líneas en el versículo 1. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está realmente todo tu corazón? Salmos 111. Versículo 1. Alabaré a Yahvé con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. ¿Es este todo el problema? ¿Alabar a Dios con todo el corazón? Pues eso lo acabo de hacer yo hace unos minutos. No lo has hecho. Hace unos minutos lo que hemos hecho todo es alabarle con parte de nuestro corazón y no con todo nuestro corazón. Es muy difícil que haya hoy aquí alguien que haya alabado a Dios con todo su corazón durante el tiempo de alabanza, y es muy difícil que lo hayas hecho así porque es muy difícil que hoy haya entrado alguien a la iglesia con un corazón agradecido, todo agradecido por lo que Él ha hecho en su vida y por su vida. No quiero juzgar a nadie, no estoy aquí para eso, pero quiero ser honesto. Y no creo que ninguno de nosotros haya dejado en la puerta, al entrar hoy en la iglesia, su egoísta corazón para poder alabar a Dios como hay que hacerlo, con un corazón todo agradecido por quién es Él y sus misericordias. De ahí la importancia de que el día del Señor sea de verdad el día para el Señor. El día del Señor son todos los días. De hecho, nosotros tenemos a Cristo, Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso y por lo tanto le tenemos todos los días. Todos los días son el día del Señor, pero evidentemente, en nuestro caso, usamos el domingo como un día especial, ¿verdad? Por eso vuelvo a repetir la importancia de que el día del Señor sea de verdad el día para el Señor. Porque si el día del Señor has venido pensando y preocupado en las cosas del otro Señor, en las cosas del mundo, entonces es muy difícil que hayas entregado en alabanza todo el corazón en la congregación de los rectos. Muy difícil. Mira, en cada uno de los versículos de la composición del Salmo 111, el salmista nos va a mostrar los motivos por los cuales debemos alabar a Dios y cómo esos motivos producen el deseo de gritar aleluya, que es como comienza, si te fijas, el Salmo 111. Pero en este versículo 1, el salmista nos pone delante del principal de nuestros problemas para poder hacerlo, la alabanza, para poder hacerla como debemos hacerla, con todo nuestro corazón. Nos pone delante de nuestro verdadero problema. ¿Y por qué nuestro corazón puede ser el problema? Pues porque lo solemos tener dividido entre Dios y el mundo. Ninguna palabra de las Escrituras está puesta sin importancia. Y el énfasis que vemos que le pone el salmista a todo el corazón tiene una importancia trascendental. Porque Dios mismo nos dice que si no le servimos con todo el corazón, lo que en el fondo nos pasa es que le aborrecemos. No lo digo yo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí la palabra riquezas es el dios Mamón, o sea, todas las cosas que el mundo ofrece en contraposición con Dios, con quién es Dios. Todas las cosas que el mundo ofrece, el dinero básicamente, porque con el dinero dicen que se puede comprar todo, ¿verdad? El dios Mamón, el amor a este Dios, que es la raíz de todos los males. Ahí está el problema, esa es nuestra división de nuestro corazón, ¿no? El salmista dice que él va a alabar a Dios con todo su corazón. Él no dice que lo hará con parte de su corazón, y al decirlo así, lo que nos está mostrando es que el principal de nuestros problemas en nuestra relación con Dios es un corazón dividido
entre Dios y las cosas que del mundo podemos conseguir con mamón. Mira, la idea que nos expresa este primer versículo del Salmo es que nuestro corazón en la alabanza, y cuando hablo de la alabanza no solo estoy hablando de los domingos, ¿de acuerdo? La alabanza es todos los días, nuestra vida es una vida de alabanza. Que nuestro corazón en la alabanza debiera ser solo para Dios. De ahí el título de la predicación, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está realmente todo tu corazón? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y solo cuando tengamos claro esto, que Dios es nuestro tesoro, cuando tengamos claro esto, que Dios es nuestro tesoro, podremos poner todo nuestro corazón al servicio de un Dios que lo ha dado todo por nosotros. ¿Quién de los que hoy estamos aquí ha venido pensando que Él es su tesoro? Otra vez. ¿Quién de los que hoy estamos aquí ha venido pensando por el camino que Dios es su tesoro? Y por lo tanto pensando que allí, escondidos en Él, es donde está tu corazón. ¿Quién? ¿Quién? Porque si hay alguien que hoy así lo ha hecho, le doy mi enhorabuena. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Como he dicho antes, no quiero juzgar a nadie, de hecho, soy el primero que me predico. De hecho, lo digo de esta manera a propósito, no como juicio, no estoy aquí para juzgar, sino para provocar en todos nosotros la reacción positiva necesaria. Una reacción positiva de poner en primer lugar al reino de Dios y su justicia y no poner primero el resto de las cosas por muy necesitados que estemos de ellas. Porque es muy fácil engañarnos. Nos empeñamos en unir las cosas que Dios dice que tienen que estar separadas. Nos empeñamos en unir aquello que Dios ha separado. Y lo que Dios ha separado en su palabra, lo que Dios ha dicho, es que no se pueden unir el amor a Dios y el amor al mundo. Que no podemos tener la mitad de nuestro corazón puesto en Dios y la otra mitad en el mundo. Eso es lo que dice la Biblia y nos empeñamos en lo contrario. De ahí mi provocación. Llámalo exhortación porque, bueno, igual esta palabra es más bíblica, pero no vengas pensando en las cosas del mundo. Llega a la iglesia pensando en las cosas que Dios ha hecho en tu vida y en tu corazón y sobre todo pensando por qué las ha hecho así. Porque ese es su carácter. No porque tú te lo merezcas. Pensando en las cosas que Él ha hecho por ti, pero no tanto en eso, sino por qué lo ha hecho así, o sea, pensando en su carácter. Porque Él no las ha hecho así porque te lo merezcas. Las ha hecho así por amor de su nombre. Y si vienes pensando y sintiendo de esta manera, sintiendo y pensando quién es Él y su carácter, que es la manera correcta de venir a la iglesia, no pensando en nuestros problemas y lo que hemos dejado en casa cocinando, si llegas así, será cuando Él siempre esté en el centro de todo y no nosotros y nuestras necesidades. Y por lo tanto será de esa manera como podrás alabar al Señor con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. ¿Te das cuenta por lo que yo tantas veces digo que el domingo es para el Señor? Yo no me enfado que vayáis por ahí de fiesta, yo no me enfado, pero cuando me preguntan digo, ¿es para el Señor? Porque si vienes así medio dormido porque has estado de fiesta, pues evidentemente no has usado el día del Señor para lo que es, para lo que hoy vamos a ver en el Salmo, meditando en quién es Él y sobre todo en su carácter. Es la única manera de poder alabar a Dios con todo el corazón. ¿Estás entendiendo lo que estoy intentando decir? ¿Entiendes por qué no debemos estar despistados con trabajos o con otras cosas en el día del Señor? Es difícil, sobre todo con un día como hoy, ¿verdad?
Pero o lo haces con todo el corazón, o mejor, como digo tantas veces, que nadie se me enfade, o mejor vete al cine, porque no vale de nada. Tiene que ser con todo el corazón. ¿Qué Dios más egoísta es este que tenemos? Pudiera decir alguno. Quiere que le alabemos con todo el corazón. Pues resulta que no es así, no es egoísta, porque todo es de Dios. Por eso es ridículo pensar que Dios es egoísta, o sea, que lo quiere todo, porque todo es de Él, ¿no? Si es todo de Él, tiene que haber algún motivo por el cual Él nos pida eso. No lo necesita, todo es de Él. ¿Cuál puede ser el motivo por el cual nos pide todo si Él no necesita nada? El motivo es que lo necesitamos nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos dar todo el corazón. Y si esto es así, si son suyas todas las cosas, ¿por qué entonces se empeña en que se lo debemos todo a Él? Pues porque es lo mejor para nosotros, como he dicho, porque cuando Dios ocupa todo tu corazón, es cuando puedes amar de verdad y tener de verdad el resto de las cosas. Es la única manera. ¿Y cómo puede ser esto? Pues es muy sencillo. Cuando Dios no lo ocupa todo, es cuando el egoísmo, tu egoísmo lo ocupa, y sin dejar sitio para nada ni para nadie más que tú, aunque no te des ni cuenta. De ahí la luz que arroja la palabra sobre tu vida y tu corazón para que te des cuenta. Y eso, acapararlo todo, hace que lo pierdas todo. Cada 2 por 3 vemos en prensa noticias como la de que yo os voy a comentar ahora. Un matrimonio británico, hace 2 años le tocó el euromillón, debieron ser muchísimos millones de libras, y a los 2 años no tenían nada, ni familia, toda la familia enfadada. Corazón dividido. Sin embargo, con un corazón todo, como algo integral, todo rendido a Dios, hace que no quede sitio para el egoísmo, porque es un corazón en el que solo le das cabida a Dios, y como Dios es un Dios que lo da todo, ese es su carácter, por eso rendir todo a Él es lo mejor que nos puede ocurrir. Pero sin embargo, un corazón dividido, imagínatelo así, un corazón dividido en departamentos en los que vamos metiendo nuestros afectos, Tú imagínate el corazón en departamentos en los que vas metiendo esos afectos, ¿no? Lo que provoca es que buena parte de todos esos departamentos te los reserves para ti y para meter ahí tus cositas, y tus afectos, y tus personas. Pero para el resto de las cosas, tu esposa, tu marido, tus amigos, la iglesia, Dios, ya casi no queda ningún departamento. Es lo que nos pasa muchas veces cuando venimos los domingos sin tener en cuenta que ese día se lo dedicamos especialmente, el resto de los días también, pero el domingo especialmente al Señor, ¿no? Pero cuando todo es para Dios y el corazón está completamente rendido a Él, eso ya no ocurre, porque todo está libre para Él y Él es amor desinteresado. Creo que esto, el amor desinteresado, lo hemos experimentado todos aquí, por lo menos alguna vez todos hemos experimentado lo que se siente, lo que significa tener un amor desinteresado. Y sabemos qué, pues que es agradable. Y es agradable porque Dios nos hizo así, nos hizo con un corazón que es más bienaventurado cuando da que cuando recibe. ¿A que sí? Nos cuesta, pero cuando lo ponemos en práctica disfrutamos, porque estamos hechos así. Ese es el diseño de Dios. Que es más agradecido ese corazón cuando da que cuando recibe. Por eso yo te animo a venir a la congregación de los rectos con un corazón que esté todo rendido al Señor y que lo hagas desde casa, Si no, es que no te va a valer de nada, de verdad. Desde casa y ya en casa durante toda la semana. ¿Por qué? Porque si te fijas en la segunda parte de este primer versículo, dice que hay que alabar al Señor con todo el corazón en la compañía y en la congregación de los rectos. No solo dice en la congregación de los rectos, que es aquí en la iglesia, dice también en la compañía. Y esta palabra en hebreo hace referencia a algo hecho en familia. O sea,
se refiere a la adoración familiar. O sea que la adoración es algo que no solo se hace en la iglesia, se hace en casa, se hace en toda tu vida. ¿Entiendes? Esto es lo que Dios quiere de nuestro corazón. Así es la verdadera comunión que Dios quiere de nosotros, con nuestro corazón entero entregado a Él, en la familia y también en la asamblea, todos juntos. Un corazón rendido todo a Él. Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora, todo a Él, rendido, todo a Él, por lo que vemos en la creación de todas las cosas que Él ha hecho, aunque el hombre la ha estropeado, y también otra cosa que vamos a ver, todo rendido a Él, ¿por qué? Al recordar su obra en la redención, aunque muchos desprecian esa redención. Versículo 2. Grandes son las obras de Yahvé, buscadas de todos los que las quieren. Grandes, es lo que he subrayado, ¿verdad? Grandes son las obras del Señor, y aquí la palabra grande en hebreo es gadol, como os he dicho, que es una palabra que en español no tiene la misma profundidad y significado. Por eso cuando escuches alguna canción de adoración en hebreo que diga Gadol Adonai, no solo significa que el Señor es grande, sino que el Señor es tan grande que lo inunda todo, que su grandeza es indescriptible. Así es el verdadero cristiano. Alguien que reconoce en la creación una obra grande, o sea, inmensa, indescriptible, que ha sido hecha por Dios. Por eso la respeta, a la creación. Y por eso busca entenderla, porque la quiere de la misma manera que Dios la quiere. Que Dios le haya dicho al hombre y a la mujer, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, no significa que podemos hacer con su creación lo que nos dé la gana. Lo que realmente significa es que eso Él lo hizo para nuestro provecho y que la creación es buena para nosotros. Lo que significa es que el hombre fue puesto en el huerto del Edén por Dios para que lo labrara y lo guardase, no para que lo manchara y lo estropeara. Eso ha sido producto, consecuencia de nuestro pecado. Por eso no hay nadie más dispuesto y disponible a que la creación de Dios sea cuidada que alguien que reconoce en Dios a su Creador. Nadie. Que no me vengan con ideologías políticas ni nada. Nadie. Hay como alguien que reconoce en Dios a su Creador. Este versículo lo podríamos traducir mejor como grandes son las obras del Señor, buscadas, estudiadas, desmenuzadas para entenderlas por todos los que se deleitan en ellas. No hay nadie que estudie tanto y tan bien la creación de Dios en todas las áreas científicas como los que nos deleitamos en ella, en la creación, sabiendo que Dios la ha puesto ahí, la creación, para que la cuidemos y la estudiemos. Nadie. No hay ningún problema entre la ciencia y la fe. Nadie de nosotros que esté sembrado en el Evangelio, nadie que esté injertado en la vid verdadera que es Cristo, tiene ningún problema con la ciencia. En todo caso será al revés, la ciencia con la fe. No nosotros con la ciencia. Y es que la verdadera ciencia, la verdadera sabiduría comienza, como nos va a decir el último versículo, el versículo 10 de este salmo, comienza con el temor del Señor. Parece mentira que el ser humano no considere la naturaleza como una obra de Dios. Es tan evidente. Solo con comparar la miseria y la futilidad, lo transitorio y provisional de las obras de los hombres, frente a la permanencia y la solidez, la diversidad y la inmensidad de las obras de Dios, le debiera ser suficiente al hombre para darse por enterado. Pero la soberbia le puede al hombre y no le deja ver lo evidente, y esa es su perdición. Sin embargo, cuando reconoces a Dios como Dios, es cuando al ver sus obras te deleitas en ellas y las estudias y te sorprendes y te haces sabio y no soberbio ni engreído.
Grandes son las obras del Señor, tan grandes que cuanto más las estudias, más grandes te parecen en comparación con las de los hombres. Son grandes en lo muy grande, son grandes en lo mediano, son grandes en lo muy pequeño. Tengo en casa a 3 científicos. Yo soy el único lelo que se ha dedicado a estudiar Derecho. Bueno, aunque en cierta manera también eso es una obra de Dios, porque habla de la justicia, y Dios es justicia, ¿verdad? Pero bueno, en los 3 he visto el deleite de estudiar las cosas que Dios ha creado. En mi mujer a través de la medicina, en mi hijo mayor a través de la física y en la pequeña a través de la bioquímica. En ninguno de ellos he visto jamás ni una duda de que Dios es el Dios creador de todas las cosas, sino todo lo contrario. Siempre el asombro y el deseo de saber, cada día más, de esas obras que Dios ha puesto en nuestras manos. Es de necios no considerar a Dios. Es de necios. Da pena ver cómo termina sus días Stephen Hawking. Y no por su enfermedad, sino porque creo que a través de su enfermedad lo que Dios le está poniendo en sus manos es el increíble propósito de trasladar a los demás que Dios vive. Y lo está despreciando. Creo que esa enfermedad es en él la oportunidad que Dios le ha dado y que él ha perdido de poder decirle al mundo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Triste, muy triste que un hombre sea tan brillante, pero tan necio al mismo tiempo. Y nunca le podrá decir a Dios que no conoce sus obras. Hace ya más de 30 años, en mi juventud, había otro divulgador científico muy famoso que decía algo sorprendente y que llevaba a todos los que le escuchaban a la cautividad de no creer en Dios. Carl Sagan. Su más famoso documental, Cosmos, comenzaba con una frase que inoculaba el virus de la incredulidad, diciendo del universo: el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Y con esa frase le estaba atribuyendo al universo el principal de los atributos de Dios, su eternidad. El Dios que siempre ha sido, el Dios que es y el Dios que siempre será. Estaba haciendo del cosmos su Dios. Decir eso, que el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será, es decir, que el universo es causa del universo, y eso desde luego no es ciencia. Puede que sea ciencia ficción, pero no es ciencia seria, porque nada puede ser su propia causa. Nada puede ser su propia causa. Cualquier cosa antes de humillarse ante Dios, ¿verdad? Cualquier necedad. Atribuir a la naturaleza las cualidades de Dios es de las cosas más necias que el hombre ha hecho siempre. Cuando el hombre saca a Dios del centro, necesariamente atribuye cualidades divinas a otra cosa. Y esa es la prueba de que cuando Dios no es Dios, hacemos Dios a cualquier otra cosa. Antes se le daba esa naturaleza al dios Sol, a la diosa Luna, y hoy sigue siendo igual. Algunas de las teorías supuestamente científicas que se escuchan por ahí se visten con apariencia de ciencia, pero siguen siendo ídolos creados en la mente de los hombres para no obedecer al Dios creador de todas las cosas. Así ha crecido mi generación, por ejemplo, ¿no? Con la filosofía de la serie Cosmos metida en su cabeza. Y al igual que antes crecían creyendo en el dios Sol, o en la diosa Luna, o en la diosa Tierra, hoy crecen creyendo en el cosmos como el Dios que es, que ha sido y que siempre será. Y decir eso es decir lo mismo que decía la mitología griega, romana o egipcia. No hay ninguna diferencia, aunque lo quieran revestir con una pátina de ciencia. Y todo siempre con el mismo propósito: hacer desaparecer a Dios de nuestras vidas para poder hacer lo que nos da la gana. No hay otro propósito.
No existe ninguna razón para cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, o de estrellas, o de luna, o de cosmos, si no es para desobedecer a Dios, haciéndonos necios. La ciencia verdadera es investigar y estudiar lo que Dios ha hecho en su creación, manteniendo siempre la perspectiva bíblica y sin caer en los engaños de un sistema de valores que lo que pretende es sacar a Dios de la ecuación para no tener que rendirle cuentas. Grandes son las obras de Yahvé. Kiel Gadol Adonai, porque grande es el Señor. Y esto lo podemos comprobar con simplemente abrir los ojos y no cerrarlos ante la evidencia de su creación. ¿Te das cuenta este versículo? Como introduce para que haya una verdadera adoración, abre los ojos a lo que Dios ha hecho, las obras, y lo dice en plural, que Dios ha hecho. Pero también, Kiel Gadol Adonai, o sea, qué grande es el Señor, por una obra mayor, y esta ya en singular, por una obra mayor que Él ha hecho, y esta obra es por lo que el salmista también va ahora a alabar a Dios. Está en los versículos del 3 al 9. Alabanza por su redención. Versículo 3. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Si te fijas aquí en este versículo 3, obra, como he dicho antes, está en singular, frente a las obras en plural que vimos en el versículo 2, porque aquí se refiere al pacto de redención que Dios ha hecho con el hombre y con su pueblo. Y este pacto es una obra que eclipsa a todo lo anterior, ¿de acuerdo? Versículo 4, porque en los siguientes versículos ahora vienen las características de este pacto. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Yahvé. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El Señor hizo un pacto con su pueblo y estos versículos son el recuerdo, qué importante recordar las cosas, es lo que nos dice este versículo. Estos versículos son el recuerdo de las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos a través de este pacto. Bien, yo he subrayado ahí las características que el salmista ha puesto, características de ese pacto. Justicia, misericordia, clemencia, que es gracia, alimento, heredad, fidelidad. Yo, como digo, las he subrayado y son estas. Es un pacto memorable. Lo tenían que recordar porque estaba basado en la justicia de Dios y no en lo que ellos eran o creían que eran. Pero también es un pacto memorable, o sea, es un pacto que tenían que recordar porque, segundo, fue un pacto lleno de, segunda cosa, misericordia al sacarles de la esclavitud de Egipto. Tercero, fue un pacto lleno de gracia, o sea, de clemencia, porque todo esto lo hizo por su carácter, por su voluntad, porque Él es amor. Siguiente característica, fue un pacto que además les proveyó de alimento. En su caso, en el caso de este pacto con su pueblo, al sacarles de Egipto, el alimento fue el maná en el desierto. ¿Para qué? Pues para que pudiesen llegar a la tierra prometida. Luego voy a hablar de ese alimento para nosotros, que es el pan que descendió del cielo, que es Jesús, también con un propósito, para que lleguemos hasta nuestra tierra prometida, ¿entiendes? Son similares, pero ahora estamos hablando de lo que para el salmista significaba este pacto de Dios con ellos, ¿no? Digo el alimento, o sea, les daba el maná en el desierto para poder sostenerles, no solo les liberó, sino les sostuvo durante el tiempo en el que necesitaban para que llegaran a la tierra prometida. Y de eso Él nunca se olvidó de darlo, a pesar de las continuas quejas del pueblo. Fue también un pacto que además les dio, además de la provisión, les dio una heredad, o sea, en su caso, fue la tierra prometida, y fue un pacto, además, sustentado en la fidelidad de su palabra que es para siempre y que nunca cambió para su pueblo. Su Dios siempre fue fiel hasta el final, a pesar de la queja constante de ellos.
Así fue el pacto que hizo el Señor con su pueblo al salir de Egipto. Pero el Señor, como vimos el domingo pasado, ya avisó desde hacía mucho tiempo que iba a firmar otro pacto con su pueblo, porque el anterior, su pueblo, lo invalidó. Es otro pacto que, como vimos en el Salmo 110, es mucho mejor. Las características, que están ahí subrayadas, y el resultado, que es la salvación, es el mismo en un pacto que en otro, ¿de acuerdo? Las características ahora las vamos a aplicar a nosotros y son las mismas y el resultado es el mismo, es la salvación de su pueblo. Son similares a las anteriores que hemos leído. Lo que es diferente es su sacerdocio. Volvemos a verlas. Es un pacto memorable y esto significa que no hay que olvidarlo, que hay que estar constantemente recordándolo. De ahí la cena del Señor. ¿Por qué? Porque está basado en la justicia. Su justicia, nada más y nada menos que en la justicia que es Cristo, justicia que es para siempre. Segundo, es un pacto lleno de misericordia porque nos saca de la esclavitud del pecado. Tercero, es un pacto lleno de gracia, o sea, lleno de clemencia, porque perdona todas nuestras iniquidades. Es un pacto que nos provee de alimento, el pan que descendió del cielo, que es Jesús, para que en este desierto podamos llegar hasta la tierra prometida. Y también es un pacto que nos da una heredad. ¿Cuál es tu heredad? Aquí es la iglesia que está extendiéndose a todas las naciones y allí será habitando en su presencia. Y es un pacto que está sustentado en la fidelidad de su palabra. O sea, que podemos estar seguros porque Él es fiel, Él lo va a cumplir, porque somos su pueblo elegido para ser salvado. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no le vas a alabar con todo el corazón? Aunque el mundo cambie y sea un mundo en el que las ideas de sus sistemas de valores triunfan, ¿verdad? No hace falta nada más que encender la televisión para ver que el sistema de valores triunfa y si no te lo introducen bien en la cabeza para que pienses como ellos. De ahí la importancia de estar alejado de esas influencias, de ahí la importancia de tener la iglesia, de ahí la importancia de dejarse transformar por la palabra y no conformar al mundo. Apaga la televisión. Es bastante más dañina de lo que te imaginas. Digo, aunque el mundo cambie, ¿no te das cuenta? Lo que hoy piensan no lo pensaban hace 15 años. Es más, les parecía horroroso. Es más, abominable. Esos mismos que ahora dicen que es lo mejor. No quiero poner ejemplos porque todos los tenemos puestos en nuestra mente. Digo, aunque el mundo cambie y sea un mundo en el que las ideas de sus sistemas de valores triunfen, Él nos dice que sus mandamientos son afirmados eternamente y para siempre, porque están hechos esos mandamientos de un material que se llama verdad y rectitud. Por eso podemos caminar seguros. Nosotros, sí, no te avergüences. Sus mandamientos están hechos en verdad y en rectitud. Gloria a Dios. Podemos caminar seguros. Estas son las características de su nuevo pacto. Para nosotros hoy también, ¿de acuerdo? Son similares. Aunque el resultado de este nuevo pacto también es el mismo, o sea, la salvación, hay algo diferente, y lo vimos el domingo pasado, es su sacerdocio, ¿verdad? O sea que este nuevo pacto está basado en un sacerdocio que, como vimos, es un sacerdocio superior. ¿Por qué? Lo recordamos. Porque Jesús es ordenado sacerdote por el Padre con juramento según el orden de Melquisedec. Y segundo, porque además el sacrificio que este sacerdote presenta es superior, porque está firmado con su propia sangre. Es la sangre de un cordero que está limpio y sin pecado y sin mancha ninguna. Sangre que fue derramada de una vez y para siempre. Es superior. Y es un nuevo pacto que ya estaba anunciado desde antes. Vamos todos a Jeremías 31. Versículos del 31 al 34. Venga, vamos todos. Venga, vamos a leerlo todos juntitos. Bueno, lo leo yo solo, pero vosotros me seguís. Jeremías 31, 34. A ver si lo encontráis. ¿Ya? Bien. En silencio todos, ¿eh? Escuchando.
He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Les daré mi ley en su mente, yo lo haré, y la escribiré en su corazón, y esto también lo haré yo. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Seguimos leyendo de su pacto, ese que ha hecho contigo. Vamos a Ezequiel capítulo 11 y también luego Ezequiel capítulo 36. Leemos. Ezequiel 11, versículos del 19 al 20. Dice así. Fíjate lo que Dios dice en ese pacto que Él ha hecho contigo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Yo lo haré. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Yo lo haré. Vamos a Ezequiel 36, 25 al 27 para seguir leyendo un extracto de este pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Porque está hablando del nuevo pacto, Dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, yo lo haré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, yo lo haré. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, yo lo haré, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra, yo lo haré. No dice eso, pero yo lo subrayo porque en realidad es lo que está diciendo. Lo grandioso de este pacto es que Dios lo hace todo. Él no exige nada para que te lo ganes. Él no te pide ningún precio ni te pide que lo consigas a través de algo que puedas pagar, porque es imposible pagarlo ni merecerlo. Sino que Él lo que hace es una promesa tras otra, promesas que son todas gratuitas e incondicionales. No te pone ninguna condición. No es un pacto que hayas hecho tú con Él. Eso es una aberración que dicen algunos por ahí. Pacta con Dios, dicen, para que Dios te lo devuelva por quintuplicado. Barbaridad. No escuches nada de eso. No puedes hacer tú un pacto con Dios. ¿Quién eres tú para hacer un pacto con Dios? Es Dios quien lo ha hecho contigo y es Él quien pone las condiciones. No es un pacto que tú puedas hacer, es un pacto que Él ha hecho contigo y lo ha hecho por el puro afecto de su voluntad, no por quién eres tú. Y te resumo ese pacto que Dios ha hecho contigo. Pacto que es por pura gracia. Lo acabamos de leer, Él quita tu corazón de piedra, y en su lugar pone uno de carne, que es sensible a la voz de su espíritu. Él lo hace. Él perdona tus iniquidades cuando antes estabas lleno de suciedad que además te gustaba. Él lo hace. Él hace que te arrepientas porque la fe y el arrepentimiento son un don de Dios, un regalo de Dios. Cuando antes te resistías al arrepentimiento, Él lo hace. No te arrepientes tú, es un arrepentimiento que viene del cielo. Evidentemente te arrepientes tú, se entiende, ¿no? Pero es un don del cielo, lo hace Él. Él hace que andes en sus estatutos cuando antes ni por asomo se te hubiese ocurrido seguir por su camino. Cristo es su camino. Él lo hace. Si te das cuenta, en este nuevo pacto que hemos leído, Él habla como un rey. Ya no le suplica más a su pueblo. ¿Os acordáis cómo le suplicaba siempre a su pueblo? Ya no le suplica a su pueblo, sino que decreta, yo haré todo esto por ti, y como resultado de esto que yo voy a hacer por ti, tú harás esto otro. Dios lo hace todo.
Lo que yo hago siempre, escucha bien, es el resultado de su gracia operando en mi corazón. O sea, Él lo hace también. Por eso toda la gloria es para Él. Lo repito de nuevo. Dios lo hace todo. Lo que yo hago, lo que yo creo que yo hago, siempre es el resultado de su gracia operando en mi corazón. No hay nada en este pacto que se tenga que hacer por obligación. Otra vez, no hay, porque si no, no vale de nada. No hay nada en este pacto que se tenga que hacer por obligación. Todo es fruto, no obra, un fruto que surge de un corazón transformado por el Espíritu de Dios, y lo hizo Él. De ahí mis preguntas del principio. ¿Cómo se puede responder a semejante regalo? ¿Cómo puedes responder a semejante sacrificio? ¿Cómo respondes a eso que has visto que Dios ha hecho por ti en la cruz sin ninguna necesidad de tenerlo por qué haberlo hecho? Pues evidentemente, teniendo el corazón, todo el corazón, lleno de alabanza al ver su obra en tu vida, y no un corazón de queja, en queja permanente, porque ese corazón no consigue lo que quiere. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Y surge como un fruto de un corazón transformado. De ahí la necesidad de suplicar por esa transformación, porque en la carne no lo vas a poder hacer, nadie lo soporta, nadie lo aguanta, ni una semana lo aguantas. Anhela la verdadera transformación del corazón, porque fíjate lo que dijo Él en su pacto, yo lo haré. Y esto es ser sabio, que es la conclusión a la que llega el Salmo después de considerar las obras de Dios en la vida de uno. Versículo 10. Conclusión al considerar las obras de Dios, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, esto es alabanza, su loor permanece para siempre. Bien, la conclusión al considerar, es que es lo que tienes que hacer, considerar las obras de Dios, ¿de acuerdo? La conclusión al considerar las obras de Dios, claro, cuando las consideras como obra de Dios, ¿qué ves? Ves grandeza, ves que son enormes, ves que son impresionantes. La conclusión al considerar las obras de Dios, es el temor de Dios, claro. Claro. Y este temor de Dios, este respeto que le reverencia como el Rey que reina en tu vida, trae como consecuencia esas dos cosas, sabiduría y alabanza permanente en tu vida. Por eso lo he subrayado. No voy a profundizar en este versículo porque este versículo lo veremos con más detalle el próximo domingo. Termino. Considera todas las obras que Dios ha hecho en la creación y que son buenas en gran manera. Pero sobre todo considera la obra de salvación que Dios ha hecho contigo al redimirte de Egipto y de la esclavitud que esa cautividad significaba. El perdón de tus pecados. Escucha bien. El perdón de los pecados es un privilegio. Es un privilegio para los que han sido llamados a su pacto, y, claro, y que han respondido a ese pacto, ¿no? Sin resistirse a ser guiados y limpiados. De todas formas, nadie se puede resistir a este pacto. Si estás en su pacto es porque te has rendido a lo irresistible, a un Dios lleno de amor y que es soberano. Pero este privilegio del perdón de los pecados es para su pueblo, para nadie más. ¿Cómo no le vas a alabar? Asómbrate y no pierdas nunca esa capacidad de asombro, porque la obra más grande que Dios ha hecho contigo ha sido enviarte a un sacerdote que limpió con su sangre toda tu maldad y además te ha dado su justicia. Y ese sacerdote no era cualquiera, era su propio hijo. Asómbrate de esto y considéralo para alabarle y poderlo hacer con todo tu corazón. Porque lo que él ha hecho no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Dios vino a la tierra y se hizo como tú, como yo, un hombre sin pecado y que venció al pecado para darme el regalo que yo jamás podré ni comprar ni adquirir,
vino para vivir una vida que yo jamás podré vivir y a morir la muerte que yo merecía morir. Considera todo esto para que tu corazón pueda de verdad alabar a Dios con todo el corazón y no solo con una parte. Y ese corazón esté siempre enfocado en Dios para alabarle eternamente y en verdad. Amén.